Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Voy a hacer una breve, muy breve reseña histórica de ese diminuto pueblo que cumplió, sin embargo, con la proeza de generar el más hondo y duradero efecto que ha marcado a la cultura occidental, el pueblo judío. Impacto que produce este pueblo con ese invento suyo del Dios único, que va a ser entonces una huella duradera durante miles de años, pues, en la cultura occidental. La primera vez que se menciona Israel data del siglo XIII y se ha encontrado en una estela en Egipto. Los historiadores conjeturan que hacia el 1600, 1500 antes de nuestra era, en la franja de Canaán, para que nos situemos geográficamente, es donde hoy se encuentran Israel y Palestina, y es la que está bordeada por el Líbano, por Siria, por Jordania y por Egipto. Y es una franja que está en un terreno muy neurálgico porque es un lugar de tránsito que para la época, y todavía hoy, pero para la época mucho más, era un lugar fundamental porque por allí tenían que pasar de Europa al África, al Asia, es decir, era un corredor por donde se desplazaban y se conectaban los tres continentes. Pero también era el lugar de pasaje de todos los imperios que emprendían sus aventuras militares de dominación. Entonces, por allí, esto es muy importante porque ese pueblecito pequeño y frágil que enseguida voy a empezar a detallar, pues se veía sofocado permanentemente por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los egipcios, por los griegos, por los romanos. Era un vapuleo permanente. Pero bueno, antes de ir a eso, volvamos al punto de partida, ese es más o menos 1600, 1500. Conjeturan, pues, decía yo, los historiadores, que allí se encontraban unas tribus de pastores, no muy numerosos sus pobladores, que no entran en relación con el Mediterráneo, no tienen ninguna experiencia de marinos, ellos están más hacia el interior de esa franja. No tienen un desarrollo, por ejemplo, agrícola, porque no saben la agricultura, son itinerantes, son esencialmente pastores y carecen de un desarrollo económico, perviven con mucha dificultad. No hay excedentes que les permita, por ejemplo, hacer ciudades fastuosas o tener grandes desarrollos culturales, como si estaba pasando en Mesopotamia, por ejemplo, con el mundo babilónico o con los asirios. Era un pueblo pequeño, frágil, que vivía en una geografía muy hostil, muy difícil, que, repito, estaba acentuada esa dificultad por estar ellos en el lugar de pasaje, en el corredor que vinculaba Europa, África y Asia. Se supone que por una sequía que los asoló, ellos bajan a Egipto, a la orilla oriental del Nilo, y bajan a efecto de encontrar un lugar más amable que les permita, pues, una sobrevivencia menos difícil, unas condiciones menos hostiles de vida. Su llegada a Egipto es al comienzo tolerada por el faraón. Estamos hablando, supongo, del 1400, algo así. Eso todavía no tiene una datación exacta. Y entonces ellos llegan a ese lugar que acabo de mencionar, ahí pues al lado del Nilo, y son tolerados en un principio por el faraón. Pero luego el faraón da marcha atrás
y decide esclavizarlos y destinarlos como esclavos a las grandes construcciones de su imperio. Ahí se va a marcar un punto de quiebre fundamental en la historia del pueblo judío.